Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los secretos, chismes y por supuesto, las mejores producciones que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que seguramente los dejará con la boca abierta. ¿Recuerdan el furor que causó Superíndice 3 la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin? Pues bien, parece que la historia estuvo lejos de haber terminado, y hoy les traigo una exclusiva que podrá cambiarlo todo. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo más jugoso y reciente del mundo turco. Y si les gusta este tipo de contenido, do copyright llenos un like al final del vídeo para saber que quieren chismes y análisis como este. Así que sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este culebro Superíndice 3N que tiene a todos hablando. Bien, como ya saben, la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue una de las queridas y comentadas de los últimos aún más menos os. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con diéresis al cap traspaso Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dólos en una de las parejas adoradas por el público. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón Superíndice 3N roto. Ahora, vayamos al grano. Los rumores sobre una posible reconciliación Superíndice 3N entre Hande y Kerem han resurgido con fuerza en las últimas semanas. Todo comenzó Superíndice 3 con una serie de pistas en redes sociales, movimientos copyrightjicos y sobre todo, con una serie de informaciones que apuntan a que Hande Erupar Rafael podrá estar desafiando a la poderosa familia Sabank, una de las influyentes de Turquía, cuyo apellido estuvo ligado a Melisa Dungel, la actual pareja de Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. Parece que Hande no estuvo dispuesta a rendirse y estuvo decidida a recuperar el amor de Kerem. Para entender mejor esta situación Superíndice 3N, debemos recordar un poco la historia de cada uno y analizar los factores que podrán estar influyendo en este posible reencuentro. Así que vamos a ello. Empecemos hablando un poco de Senu con diéresis al cap, la serie que lo inició Superíndice 3 todo. Esta comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. Por supuesto, como en toda buena comedia romántica, la fingida relación Superíndice 3N termina convirtió copyright-dose en algo mucho real. Los protagonistas de esta historia, interpretados magistralmente por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, lograron una química inigualable que traspasó Superíndice 3 la pantalla y los convirtió Superíndice 3 en la pareja del momento. El copyright nero de la serie es comedia romántica, con toques de drama familiar y superación Superíndice 3N personal. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo y te hace reír, llorar y suspirar con sus personajes. El con diéresis copyright cito de la serie se debió Superíndice 3 en gran parte a la autenticidad de la relación Superíndice 3N entre los protagonistas, quienes lograron transmitir una conexión Superíndice 3N genuina que el público adoró Superíndice 3. Después copyright de la serie confirmaron su relación Superíndice 3N amorosa, lo cual hizo que se hicieran aún populares. Luego vino la ruptura, que sorprendió Superíndice 3 a muchos. Se rumorearon diversas causas, desde diferencias irreconciliables hasta presiones por parte de sus respectivas carreras. Lo cierto es que la separación Superíndice 3N dejó Superíndice 3 un vacuo en el corazón Superíndice 3N de sus fanáticos, quienes nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación Superíndice 3N. Y ahora centremos la atención Superíndice 3N en Melisa Dungel, la actual pareja de Kerem Bürsin. Melisa es una talentosa actriz turca, conocida por su participación Superíndice 3N en diversas series de televisión Superíndice 3N. Su relación Superíndice 3N con Kerem comenzó Superíndice 3 hace unos meses, y parecía que todo iba viento en popa. Sin embargo, los recientes rumores sobre una posible reconciliación Superíndice 3N entre Hande y Kerem han puesto en jaque esta relación Superíndice 3N. Melisa es además de actriz, parte de una familia con fuertes lazos en la alta sociedad turca.
En este contexto, la familia Sabank es vista como un peso pesado en la toma de decisiones y en la influencia que puede tener sobre las figuras públicas. Aquí es donde entra en juego el desafío de Ande Eru Parrafoel a los Sabank. Según fuentes cercanas a los actores, Ande no estuvo dispuesta a dejar que Melissa se quede con Kerem sin luchar. Al parecer, Ande estuvo decidida a demostrarle a Kerem que aún existe una conexión superíndice 3 en especial entre ellos y que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Además, algunas fuentes aseguran que Ande ha estado acercándose a amigos en común con Kerem y enviando mensajes sutiles a Trabu Copyright S de redes sociales, buscando reconectar con diéresis Copyright L. Para entender la magnitud de este desafío, es importante conocer un poco sobre la influencia de la familia Sabank en el mundo del espectáculo turco. Esta familia, conocida por su poder económico superíndice 3 mico y sus conexiones en diversos sectores, tiene una gran influencia en la industria del entretenimiento. Se rumorea que han tenido un papel importante en la trayectoria de varios actores y actrices, y que su opinión superíndice 3N puede ser determinante en la toma de decisiones de las productoras. Asu que si Ande Eru Parrafoel realmente estuvo decidida a recuperar a Kerem Bürsin, tendrán que enfrentarse no solo a Melissa Dungel, sino también Copyright N a la influencia de la familia Sabank. Un desafío que sin duda requerirá de mucho coraje y determinación superíndice 3N. Pero ¿qué Copyright piensa Kerem Bürsin de todo esto? Esa es la pregunta del Millu superíndice 3N. Según algunas fuentes, Kerem se encuentra en una encrucijada. Por un lado, estuvo su relación superíndice 3N con Melissa, que parecua estable y prometedora. Por otro lado, estuvo el recuerdo de su amor con Ande, una relación superíndice 3N que marcó superíndice 3 su vida y que aún ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Se dice que Kerem ha estado sintiendo nostalgia por los tiempos en que estuvo con Ande, y que no ha podido olvidar la química y la conexión superíndice 3N que tenuan. Además, algunos allegados a Kerem aseguran que el actor nunca ha estado del todo convencido de su relación superíndice 3N con Melissa, y que siempre ha tenido la sensación superíndice 3N de que algo le faltaba. La aparición superíndice 3N de Ande en escena podrá haber removido sentimientos que Kerem creó olvidados, y ahora se encuentra debatido copyright dándose entre la comodidad de su relación superíndice 3N actual y la posibilidad de revivir un amor pasado. En este contexto, la presión superíndice 3N medio tica también copyright N juega un papel importante. Los fanáticos de Ande y Kerem no han dejado de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo, y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Esta presión superíndice 3N podrá estar influyendo en la decisión superíndice 3N de Kerem, quien se encuentra en una situación superíndice 3N difícil y complicada. Para comprender mejor las dinámicas del mundo del espectáculo turco, es importante mencionar otra serie que también Copyright N ha dado mucho de copyright hablar, AIC 101. Aunque no es tu copyright directamente relacionada con la historia de Ande, Kerem y Melissa, esta serie nos muestra la complejidad de las relaciones juveniles y las presiones sociales que enfrentan los superíndice 3 venes en Turquía. AIC 101 es una serie juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita, organizando un plan para que se enamore de un entrenador de baloncesto. A Trabu Copyright S de esta peculiar misión superíndice 3N, los superíndice 3 venes descubren el valor de la amistad, el amor y la importancia de luchar por sus sueños más menos. La serie, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkoylu y Alina Boz, aborda temas como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la autoaceptación superíndice 3N. Aunque es una serie juvenil, AIC 101 también Copyright N refleja algunas de las dinámicas sociales y culturales que influyen en las relaciones amorosas en Turquía, como la importancia de la familia y las expectativas sociales. Volviendo a nuestra historia principal, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿Kerem Bürsin realmente dejar a Melissa Dungel para volver con Ande Eru Parrafoel? La respuesta, por supuesto, solo la tiene Kerem. Pero veis hundonos en la información superíndice 3N que hemos recopilado y en el análisis de la situación superíndice 3N, podemos decir que la posibilidad existe. Ande Eru Parrafoel estuvo dispuesta a luchar por su amor, Kerem Bürsin parece estar sintiendo nostalgia por el pasado, y la presión superíndice 3N medio tica es cada vez mayor. Sin embargo, también Copyright N debemos ser realistas y tener en cuenta que Melissa Dungel es una mujer inteligente y talentosa, que no se rendirá fácilmente.
Además, la influencia de la familia Sabank podrá ser un factor determinante en la decisión superíndice 3N de Kerem. Asu que aunque la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem existe, no podemos dar nada por sentado. Pero independientemente de lo que suceda, lo que es cierto es que esta historia ha generado una gran expectación superíndice 3N y ha mantenido a todos los fanáticos de las telenovelas turcas al borde de sus asientos. Solo el tiempo dirá si Hande Eru Párrafo el lograru su objetivo y recuperaru el amor de Kerem Bürsin, o si Melisa Dungel lograru mantenerlo a su lado. Y hablando de historias de amor complejas, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha cautivado al público, Mucize Doctor. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un entorno competitivo. Mucize Doctor es una serie dramática que aborda temas como la inclusión superíndice 3N, la diversidad y la importancia de la empatía. Aunque la serie se centra principalmente en la vida profesional de Ali, también Copyright N explora sus relaciones personales, incluyendo su historia de amor con una de sus colegas. La serie, protagonizada por Taner Ulmez, ha sido un gran con diéresis copyright cito en Turcua y en otros pauses, gracias a su conmovedora historia y a sus personajes en traumas menos hables. La relevancia de esta serie en el contexto de nuestro tema radica en que muestra CEU superíndice 3 las relaciones personales pueden ser complejas y desafiantes, incluso para aquellos que tienen habilidades extraordinarias. Y para terminar con las series exitosas de los últimos tiempos, recordemos Yark, una serie que combina el drama judicial con el romance y el misterio. Yark narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los involucra personalmente. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren secretos oscuros y peligrosos que ponen a prueba su relación superíndice 3N y sus principios. La serie, protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, ha sido elogiada por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. Yark es una serie que te mantiene en suspenso desde el principio hasta el final, y que te hace reflexionar sobre la justicia, la moral y los límites del amor. En conclusión superíndice 3N, la historia de Hande Eru Párrafo Kerem Bürsin y Melisa Dungel es un culebro superíndice 3N que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, pasión superíndice 3N, rivalidad, poder e intriga. Solo el tiempo dirá CEU superíndice 3 se resolveru esta historia, pero lo que es seguro es que nos seguirú, dando mucho de copyright hablar. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de esta exclusiva sobre la posible reconciliación superíndice 3N entre Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que Kerem deberá quedarse con Melisa? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿CUL de las series turcas que mencionamos es su favorita? ¿Hay alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en un superíndice 3 vídeo? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día lleno de amor y telenovelas turcas. Adiós superíndice 3S.